Título séptimo, etapa intermedia. Capítulo primero, objeto, artículo 334. Objeto de la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Artículo 335. Contenido de la acusación. Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa, y la individualización de los acusados y de su defensor, y la identificación de la víctima o ofendido y su asesor jurídico, y la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. Inf. La relación de las modalidades del delito que concurrieren. B. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado. B. La expresión de los preceptos legales aplicables. B. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación. B. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo. X. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos. X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma. Xi. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados. Xi. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y 13. La solicitud del que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación solo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá ser del conocimiento de las partes. Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima o ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Reformado su epígrafe, 17 de junio de 2016, artículo 336. Notificación de la acusación, reformado, 17 de junio de 2016, una vez presentada la acusación, el juez de control ordenará su notificación a las partes al día siguiente. Con dicha notificación se les entregará copia de la acusación. Reformado, 17 de junio de 2016, artículo 337. Descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medios de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa, y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos de este código. El Ministerio Público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este código, así como permitir el acceso del imputado o su defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación, salvo las excepciones previstas en este código. La víctima o ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su defensor, deberán descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio, en los plazos establecidos en los artículos 338 y 340, respectivamente, para lo cual, deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba, con costo a cargo del Ministerio Público. Tratándose de la prueba pericial, se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes, salvo que se justifique que aún no cuenta con ellos, caso en el cual, deberá descubrirlos a más tardar 3 días antes del inicio de la audiencia intermedia. En caso que el acusado o su defensor requiera más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrá solicitar al juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos.
Artículo 338. Coadyuvancia en la acusación. Dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima o ofendido podrán mediante escrito, y constituirse como coadyuvantes en el proceso, y señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección. Reformada, 17 de junio de 2016, y ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual se deberá notificar al acusado. Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. Artículo 339. Reglas generales de la coadyuvancia. Si la víctima o ofendido se constituyera en coadyuvante del Ministerio Público, le serán aplicables en lo conducente las formalidades previstas para la acusación de aquel. El juez de control deberá correr traslado de dicha solicitud a las partes. La coadyuvancia en la acusación por parte de la víctima o ofendido no alterará las facultades concedidas por este Código y demás legislación aplicable al Ministerio Público, ni lo eximirá de sus responsabilidades. Si se trata de varias víctimas o ofendidos, podrán nombrar un representante común, siempre que no exista conflicto de intereses. Artículo 340. Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia, reformado primer párrafo, 17 de junio de 2016, dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud del coadyuvancia de la víctima o ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez de control, podrán, reformada, 17 de junio de 2016, y señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo consideran pertinente, requerir su corrección. No obstante, el acusado o su defensor podrán señalarlo en la audiencia intermedia, adicionada, 17 de junio de 2016, y ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio. Reformada, 17 de junio de 2016, y solicitar la acumulación o separación de acusaciones, y, reformada, 17 de junio de 2016, y manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Derogado segundo párrafo, 17 de junio de 2016 reformado, 17 de junio de 2016, el escrito del acusado o su defensor se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. Artículo 341. Citación a la audiencia, reformado primer párrafo, 17 de junio de 2016, el juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a 30 ni exceder de 40 días naturales a partir de presentada la acusación. Previa celebración de la audiencia intermedia, el juez de control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir, hasta por 10 días, la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento. Artículo 342. Inmediación en la audiencia intermedia. La audiencia intermedia será conducida por el juez de control, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia permanente del juez de control, el Ministerio Público, y el defensor durante la audiencia. La víctima o ofendido o su asesor jurídico deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, aunque si esta fue injustificada, se tendrá por desistida su pretensión en el caso de que se hubiera constituido como coadyuvante del Ministerio Público. Artículo 343. Unión y separación de acusación. Cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el juez de control considere conveniente, someterá una misma audiencia del debate, y siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo acusado o porque deben ser examinadas a los mismos medios de prueba. El juez de control podrá dictar autos de apertura del juicio separados, para distintos hechos o diferentes acusados, que estén comprendidos en una misma acusación, cuando, de ser conocida en una sola audiencia del debate, pudiera provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo de la audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique el riesgo de provocar decisiones contradictorias. Artículo 344. Desarrollo de la audiencia. Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima o ofendido y el acusado por sí o por conducto de su defensor. Acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar.
Asimismo, la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece en este código. Desahogado los puntos anteriores y posterior al establecimiento en su caso de acuerdos probatorios, el juez se cerciorará de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y, en caso de controversia, abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente. Si es el caso que el Ministerio Público o la víctima ofendido ocultaron una prueba favorable a la defensa, el juez en el caso del Ministerio Público procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes. De igual forma impondrá una corrección disciplinaria a la víctima ofendido. Artículo 345. Acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Si la víctima ofendido se opusieren, el juez de control determinará si es fundada y motivada la oposición, de lo contrario el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio. El juez de control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. En estos casos, el juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate. Una vez examinado los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos. Y cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser a. sobreabundante, por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones. B. impertinentes, por no referirse a los hechos controvertidos, o C. innecesarias, por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. Y por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Y por haber sido declaradas nulas, o cuarto, por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. En el caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. La decisión del juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable. Artículo 347. Auto de apertura a juicio. Antes de finalizar la audiencia, el juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá indicar: reformada, 17 de junio de 2016, y el tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio. Y la individualización de los acusados. Y las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes. B. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada. B. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño. B. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este código. B. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate. Y noveno. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. El juez de control hará llegar el mismo al tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado.